retiro y adición, ¿verdad? Ya terminó la fecha, ¿no? Creo que era el viernes anterior o es este viernes, mañana. Pero no me acuerdo muy bien. La cuestión es de que esa fecha tiene que terminar. ¿Saben algo al respecto? Eh, Sí, alguien quiso decir algo, pero no lo escuché. Para nada. Hola, hola. Ya terminó, ¿no? Sí, ya terminó. Ah, ya, perfecto. Sí, eso es bueno, ¿no? Porque ahora ya, con eso, entonces, voy a ver el tamaño del curso. Esperemos que seamos menos de 150. Bueno, eso espero yo, porque para mí va a ser un trabajo de esos monumentales. Yo prefiero que seamos por mí quisiéramos que seamos unos 20 nomás, unos 30. Sería genial. Porque a cualquier profesor 150, 180 le puede intimidar, ¿me entienden? Ese número intimida especialmente a los profesores. Bueno, al menos a mí me intimida. Pero la cuestión es de que, pues como estamos en estos cursos online, pues aquí ya como que me suelto un poco más, ¿no? O sea, hablo un poco más inspirado inclusive. Pero la cuestión es de que con 160 o 150 alumnos, estudiantes, tengo que evaluar 150 en el examen presencial. Entonces ahí pues va a ser un poco difícil, ¿no? Pero no es imposible, eso sí. Bueno, pues entonces continuamos con nuestras clases. Lo bueno es que o estamos continuando con la clase anterior. Ah, me olvidaba. Casi, ¿no? Un poquito más. Ahora sí, ya está grabando. Hoy lo voy a colocar de acuerdo a la anterior clase del martes. Lo voy a subir ahora. Ya está subido, solamente hay que enlazar nomás. Y eso ya está. Solamente que de lo que estamos pasando ahora, pues tarde, un día o dos máximo. Eh, bueno, y es que hago un proceso, ¿no? Es decir, hago el video, se realiza el video y luego lo tengo que comprimir y luego de comprimir se lo subo. Ese es el proceso que hago. Bueno, entonces nos hemos quedado en el cálculo de la mediana. Estamos en acá, ¿no? Bueno, acá. Acá creo que estamos. Acá estamos. Estamos en estadística número 1, ¿no? Es estadística 133. Hoy estamos en 18 del 8 del 2022, ¿no? Tac, tac. Ahí está. Vamos a guardar y me van a tener que esperar, pues ahí les caigo. Vamos a ver. 18. Bien. Admitimos. Perfecto. Ok, todo ok con la grabación. Perfecto, ¿no? Ahí está. Y comenzamos. Bueno, nosotros ya hemos hecho un ejemplo correspondiente al cálculo de la mediana con este algoritmo que está en la página número 12 y el cálculo del cálculo de la mediana para datos agrupados en tabla de frecuencia para variables cuantitativas continuas, pues es esta, ¿no? Perdón, discretas, no continuas. Para variables que están agrupados en tablas, ¿no? Para variables que están justamente, que son cuantitativas continuas, el algoritmo es este de acá, que está en la página 13. Este es el algoritmo. No, eso es. Vamos a hacer dos ejemplos. Cálculo de la mediana, vamos a decir. Cálculo. Cálculo de la mediana. Entonces tenemos la siguiente, la siguiente, bueno, los siguientes ejemplos, ¿no? Vamos a hacer el primer caso. Bueno. Copiaremos primeramente el algoritmo, como es la situación. Vamos acá. Para datos agrupados en tablas de frecuencia por intervalo, ¿no? Para variables que son estadísticas cuantitativas continuas. Entonces, esto colocamos acá.
Esa es la clave, ¿no? La clave del éxito. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí está. Un ejemplo. Este es el ejemplo. Ejemplo, vamos a hacer el intervalo, vamos a colocar 46, 54, ¿no? 54, 62, ¿no? Son límites reales, ¿no? 62. Luego tenemos 62, 70, 70, 78, ¿no? 78, 78, 86. 86 y 94. Esos son los intervalos. Luego tenemos, acá tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? N sub I. 3, vamos a colocar 8, vamos a colocar 9, 10, 8, 2, ¿no? Total, ¿cuánto es? 3, 8, 11. 11, 20, 30, 38, 40, ¿no? Bien, n mayúscula sub i, o sea, es la frecuencia absoluta acumulativa. ¿Qué quiere decir acumulativa? Pues que se está acumulando. Por ejemplo, 3, 3, 3, ¿no? 3 más 8, 11, 11 más 9, 20, 20 más 10, 30, 30 más 8, 38, 38 más 2, 40, ¿no? Ya está. Bien, hasta ahí todo ok. Nos pide calcular. Bueno, aquí está. Tengo que desactivar esto. Hacemos calcular la mediana. ¿Y cómo calculamos? Paso número 1. Calculamos n medios. ¿Cuántos n medios? Pues n es 40, total de datos, ¿no? N es igual a 40, partido 2. Y esto es 20. Luego tenemos que verificar, o sea, tenemos que buscar, casi coloco Fint, hoy no estamos en una clase de inglés. Think to feature to object 20, ¿no? Bueno, entonces hay que buscar, ¿no? Buscar ese n medios, ¿en dónde? Pues en la columna n sub i, ¿no? Bueno, pues aquí alguien está esperando, alguien está en la puerta. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego, una vez que buscamos n medios en n sub i, n mayúscula sub i, lo cual es este, ¿no? Acá está, 20 es igual a 20, ¿no? N medios. ¿En qué paso estamos? ¿En la 1 o en la 2? Oh, at the same, ¿en el mismo? Ya. Estamos en la primera, ¿cierto? Estamos en esta primera de acá. ¿Por qué? Porque n sub j menos 1 es igual a n medios, es lo que nos dice. Bueno, estamos en esa opción. N mayúscula sub j, n sub j menos 1 es igual a n medios. N medios es igual a 20. Y hemos encontrado que n medios es igual a 20, pero 20 es igual a n mayúscula sub 3, ¿no? Que es igual a 20. ¿Cierto o no cierto? Este es el 1, ¿no? La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6. N mayúscula sub 1 es el 3, el 11 y el 20. Ahí está. Por lo tanto, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues concluimos que j menos 1 es igual a 3, o lo que es lo mismo que j es igual a 4, ¿no? Entonces, según esto, cuando esto sucede, la mediana va a ser igual a L sub j menos 1. Entonces acá la mediana va a ser igual a L sub j menos 1.
L sub 4 menos 1. O sea, L sub 3. Y L sub 3 es igual a, bueno, acá está, ¿no? Este 46 es L sub 0. L sub 1 es el 54. L, bueno, pero aquí no puse bien la situación, ¿no? Entonces, L sub 1, L sub 1, L sub 2, L sub 2, L sub 3. Bueno, ¿cuál estamos tratando de hacer? El L sub 3, ¿no? Este de acá. O sea, el L sub 3 es 70, ¿no? Ahí, ahí está, 70. 70, 70. Vamos a ver, aquí ya no aparece quién estaba en la puerta. Parece que no hay nadie. Bien, no hay nadie en la puerta, ¿no? Parece que golpearon y se fueron. Qué grave. Bueno, pues entonces, esa es la mediana, ¿ok? Estamos en el paso número 1, o sea, después de buscar n medios, en n mayúscula sub i, resulta que el n medios es igual a 20 que se encuentra, ¿no? Entonces la mediana va a ser 70. Ahora hagamos en el caso donde sea distinto, ¿no? En el caso número 2. Para eso me voy acá, vamos a comprobar, tac, nos vamos a la siguiente hoja, tac, ahí está, ¿no? Bien, vamos a modificar algunas cosillas por acá, ¿no? Vamos a modificar, a ver esto, bueno, aquí me falta Tools, Eraser Options, Delete Strokes, ahí está, ¿no? Vamos a colocarlo así. Bien, vamos a modificar estos datos, vamos a modificar. Bueno, los intervalos que estén ahí, ¿no? 94, etcétera. ¿Dónde podemos borrar? A ver, 3, 11, 9, bueno, aquí que sea 11, ¿de acuerdo? O sea, acá, todo esto de acá, esto que sea 11. Luego que sea 7, luego que sea 9 y luego que sea 2. Ya, así esto va a cambiar, obviamente, ¿no? A ver, ¿cuánto da? 3, a ver, 8, 20, 21, 28, 30, 31, 40, ¿no? A ver, 3, 8, 11, 7, 9, 2. 8, 9, 10, 11, 21, 28, 30. Faltaría uno, ¿no? A ver, estamos mal. 21, 30, 37, 38, 39. 3, 8, 11, 7. Faltaría uno, ¿no? A ver. Estamos bien. 11, 22, está bien, 22, 30, sí está bien, 40. Entonces, tenemos, acá es 22, acá es 22, 29, ¿verdad? Aquí es 38 y acá 40, ¿no? Estamos sumando. Perfecto. Decimos nuevamente, ¿no? Calcular la mediana. Paso número 1. ¿Qué hacemos? Calculamos n medios. N medios es 40 partido 2, o sea, 20. Pasito número 2. Buscar n medios. ¿En dónde? En n mayúscula sub i, o sea, acá, ¿verdad? Y resulta que, pues, el 20 se encuentra entre este y este, ¿no? O sea, aquí está el 20, entre estos dos. ¿En qué estamos? ¿En qué lugar estamos? Pues estamos en el pasito número 2 del algoritmo este, ¿no? En este de acá. O sea, ya no estamos en el 1, no estamos en el 2. Acá. Porque dice n sub j menos 1 es menor que n medios. Porque no lo hemos encontrado por igual, ¿no? O sea, igual. Es j menos 1 menor que n medios. Claro. Y es que el n medios que nosotros hemos encontrado, que es 20, después o antes del 20, el inmediato es el 11, ¿no? ¿O no?
Si el 20 está por acá, entre el 11 y el 22, el inmediato menor es el 11. Por lo tanto, el 11 ¿en qué poste está? En el n sub 2, ¿no? N mayúscula sub 2 es igual a 11, que es menor a 20. Y esto lo hemos dicho que es n medios. Por lo tanto, el j menos 1, o sea, de esto podemos concluir que el j menos 1 es, perdón. O sea que el j menos 1 es igual a 2, por lo que j es igual a 3. O sea, nos tenemos que abocar a esta línea. Es la fila, ¿no? Fila. Ahora, ya hemos encontrado la fila. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular esta mediana, ¿no? Todo esto de acá. Esa de ahí. Ahí está la fórmula. Es decir, la mediana va a ser igual. Vamos a decir, la mediana va a ser igual a L sub J menos 1 más N medios menos N. Así, N medios menos N sub J menos 1 particionado entre N sub J, ¿no? A ver, vamos a ver. N sub J. Y todo eso multiplicado por la amplitud sub J, ¿no? En este caso, la amplitud siempre va a ser constante. Estamos en la fila 3, no lo olviden, ¿no? Estamos en la fila 3, o sea, el J es igual a 3. Aquí tenemos L sub 2 más 40 medios menos N mayúscula sub 2, ¿verdad? Acá abajo es N minúscula sub 3 por A sub 3, ¿no? Entonces, aquí esto inclusive pueden hacerlo rápido, ¿no? L2, aquí es igual a L2. Este de acá es el L0, el L1, el L2 es 62, ¿no? 62 más 20 menos N mayúscula sub 2 es 11. Y lo dividimos entre N sub 3, que es igual a 11 también. Y esto multiplicamos por 8. Es la amplitud, ¿no? 70 menos 62, 8. Listo. ¿Esto cuánto da? Muchachos, ¿cuánto da eso? A ver. Vamos a ver. Mi calculadora antigua. Bueno, 62, bueno, más o menos, ¿no? Estamos con 9. 9 partido 11 multiplicado por 8 más 62. Eso es 68,55, ¿no? 68,55. Esa es la mediana. ¿Listo? Ok, es así. Perfecto. Entonces, con esto ya sabemos los dos pasos del algoritmo, esto es de la mediana, ¿no? Para datos agrupados en tablas de frecuencias por intervalo. Lo guardamos y bueno, ese es el algoritmo. ¿Qué más podemos realizar? A ver. Bueno, recordando un poco, ¿no? Recuerda un poco. La mediana, si podemos nosotros verlo de esta manera, pues es un valor, de manera que por debajo de ese valor, en la distribución de frecuencias, se encuentra el 50% y por encima, obviamente, de este valor de la mediana, existe otro 50%. A eso se refiere. Si por algún motivo, por ejemplo, la distribución de frecuencias tiene la siguiente envergadura, por ejemplo, puede ser que sea así. A ver, si tenemos una distribución de frecuencia de este estilo, así, ¿verdad? Tac.
O sea, estoy creando un histograma. Claro, obviamente voy a tener que realizar todas las gráficas desde el punto de vista o sea, de la gráfica, ¿no? Pero asumamos que es más o menos, bueno, no así, ¿no? Sino así más o menos. Bueno, ¿y eso cómo es así, profesor? Bueno, resulta de que cuando se realiza, ¿no? Eh, cuando se realiza algún tipo de, de gráfica, bueno, aquí lo voy a colocar de esta manera. Vamos a suponer que esos son las barritas hacia arriba. Ya estamos hablando de del histograma, ¿no? Bueno, aquí tal vez se ha pasado, digamos. Ahí está, ahí está. Y este se ha pasado aquí. Aquí se pasó. Bueno, aquí están tocando la puerta. Ahí está. Eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tenemos más acá, aquí, 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 aquí y aquí. Bueno, imagínense que tenemos un histograma de la variable aleatoria, bueno, variable estadística X, cuya frecuencia es relativa, es f sub i, ¿no? Y es lo que está en azul. Bueno, digámoslo así. Bueno, si queremos hacerlo rápido con un software, pues podemos hacerlo en Python o podemos hacerlo en R, ¿no? En cualquier software. O incluso podemos hacerlo con una herramienta que nos brinda justamente la plataforma. eh, bueno, hay una plataforma que nos puede ayudar también para realizar las gráficas, ¿no? Yo no me recuerdo el nombre de la plataforma, creo que era Gipsy. Ah, no era Gipsy, ¿no? No es Gipsy, no. Es otra plataforma. GeoGebra. Sí, creo que es esa. Exactamente. Esa plataforma también nos puede ayudar para hacer las gráficas un poco rápidas, ¿no? También, bueno, a ver, podemos hacerlo rápidamente en R. Es rápido, es hist, Telenor, y digamos 1000, ¿de acuerdo? Ahí está. Algo así sencillito. O tal vez con un color, digamos, ¿qué color? Pues, creo que azul. Ya. Rápido lo hemos hecho, ¿no? Así al tiro, como nos gusta a nosotros. Rápido, rapidito. Y que sea, ahí está, ¿no? Este es un histogram. Y resulta que yo quiero, pues, esa es la distribución eh, de frecuencia, ¿no? La distribución de frecuencia de la variable, una variable cuantitativa, digamos, X. Puede ser la edad, puede ser ingresos, puede ser una variable cuantitativa, ¿no? Lo importante es que sea continua. Puede ser kilómetros, bueno, si ustedes pueden medir los kilómetros que caminan las personas, bueno, cómo lo harán, pero con una plataforma que puede ser una app se puede, ¿no? E incluso medir el ritmo cardíaco, entre otras cosas. Entonces tenemos una variable que es cuantitativa y que la podemos representar por medio de un histograma. En este caso es un histograma que lo hice rapidito, rapidito. Entonces, la densidad, podemos llamarlo así, una gráfica de la densidad es esto que estoy haciendo, ¿no? En realidad es como una gráfica, más o menos una curva, una curvatura. Más o menos así, una aproximación. Esta también recibe el nombre de distribución. Distribución de frecuencia de la variable X. Otra vez. Puede ser una normal, puede ser una distribución que nosotros conozcamos. Lo importante de saber la distribución, ya sea en su función de densidad, como lo que se encuentra acá, como una especie de línea de la frecuencia, de la distribución de frecuencias de la variable estudiada, es que cuando nosotros hallamos, por ejemplo, el caso de la mediana, vamos a colocar acá, el caso de la mediana, eh,
A ver dónde está el puntero, ya se ha ido. Ah, aquí está. En este caso, por ejemplo, la mediana puede caer justamente donde está acá, ¿no? Aquí puede caer la mediana. Y es que la mediana, al igual que otros estadígrafos, como es el de la media o la moda, enseguida vamos a ver cuál es el patrón, ¿no? General para todas las distribuciones. Y es que estamos agarrando aquí una distribución súper interesante, que es de forma de campana, ¿no? Entonces, el valor de la mediana, como les estaba explicando, es un valor que está cercano, por ejemplo, acá, es un ejemplo. Si es un valor que está cercano a cero, eso significa que por debajo de este valor, o sea, desde acá, desde el valor mínimo, digamos, por así decirlo, hasta ese valor, el valor de la mediana, hay un 50% de observaciones. Y por encima del valor de la mediana, o sea, todo lo que está por acá, hay también un 50%. Bueno, 50. 50-50. O sea, el 100% se refiere a la totalidad de todos los datos y el valor de la mediana, pues es justamente un valor que centra, por así decirlo, se particiona a la nube de puntos, a la nube de datos distribuidos en una tabla de frecuencia, distribuidos justamente puede ser un histograma, en dos partes, ¿no? La mediana es aquel valor que divide en dos partes. Y justo es el 50% superior y el 50% inferior, ¿no? Es así. Por ejemplo, el cálculo de la edad mediana aquí en Bolivia es acerca de los 21, 21.5, 21.6, casi 22 años. ¿Ya? Eso quiere decir que nuestra población es joven, porque una gran mayoría de la población, más que todo, ¿no? En Bolivia, pues tiene esos años, significa que es joven nuestra población. A medida que continuemos nosotros eh, avanzando en el tiempo, pues la edad mediana pues va a ir también subiendo. Por ejemplo, la edad mediana de México, ¿no? La edad mediana de México es 29 años, ¿no? 29, nosotros 21, o bueno, 21, 22. Eso quiere decir que allá en México mayoritariamente hay personas, es más probable que encuentres una persona con 29, 30 años, ¿no? Es más probable. Mucha gente hay de esa edad allá. Sin embargo, acá es diferente. Y en todos los países, si hacemos nosotros, si contabilizamos todas las personas y les preguntamos cuál es su edad, bueno, nos va a dar diferentes valores, pero lo que nos interesa para comparación, por ejemplo, puede ser el estadístico de la mediana, aquel valor que particiona en dos partes, ¿no? Esa es la función de la mediana. Su función es partir a la distribución de frecuencias en dos partes. Perfecto. Vamos a ver la relación que existe entre la media, la mediana y la moda. Pero, bueno, de hecho, realicé un ejemplo acá, ¿no? Algo sencillito, pero pues descriptivo. Es también del histograma, ¿no? Y es que existe una relación entre estos tres. Ya hemos visto qué es la mediana, perdón, la media, un promedio, un representante. Puede ser. Imagínense ustedes que tratan de seleccionar a su presidente, ¿no? De todo el curso, del Prailover, 160 y tantos, 150 y tantos. Y resulta que, pues de estos 150, imagínense que la gran mayoría prefiere a una persona, digamos, para ser representante. Pero si les volviera a realizar la misma pregunta, ¿cuál sería su presidente? Digamos que otras personas elegirían, 50% de las personas elegirían, por ejemplo, a otro estudiante, a mediana, ¿no? Y pues si les preguntaran de nuevo a cuál presidente escogerían, pues digamos que la gran mayoría, por así decirlo, un 51%, opta justamente por otra persona. Son tres representantes del curso. ¿Qué relación hay entre estos tres, ¿no? En especial la media, la mediana y la moda? Cuando la distribución de frecuencias, ¿no? La distribución de los datos tenga un sesgo positivo,
la relación va a ser de que la moda va a ser mucho más pequeño que la mediana y este valor va a ser mucho más pequeño que de la media y va a ocurrir justamente esto, ¿no? Esta es la primera relación, ¿no? Esta es la primera, ¿no? Esta es la relación media, mediana, moda, ¿no? Bueno, esta es el promedio, esta es la mediana y esta es la moda. Esta es la distribución de frecuencia, ¿no? Distribución de frecuencia. Esa distribución de frecuencia tiene sesgo positivo, ¿no? Es que debe haber por aquí datos muy por encima, ¿verdad? Muy por encima del promedio. Pocos, pero deben ser. Esta tal vez la distribución es el ejemplo de ingresos. Ingresos. Ese es el clásico, digamos, en bolivianos. Los ingresos que perciben todos los bolivianos acá, o inclusive en nuestro departamento, ¿cierto? Y es que la gran mayoría va a ganar en promedio, cerca del promedio. Es que obvio, ¿no? Vamos a tratar de ganar lo máximo, obviamente, pero la oferta de trabajo está limitada a lo que ofrecen los empleadores. Y estos empleadores te dicen, te pago esto por este trabajo y por este tiempo. Pues la gran mayoría va a estar dado por esta distribución. Pero van a haber pocas personas que van a ganar mucho, ¿no? Eso es el caso de los directivos, de los directores, de autoridades, ¿no? Autoridades nuestras, autoridades municipales, bueno, todas obviamente, ¿no? Pero pocos van a estar dados por acá. Ahí van a estar los que ganan mucho, pero a la vez son muy pocos, ¿no? Y esta es la F, esta es la frecuencia relativa. Entonces, cuando ocurre, o sea, cuando nosotros queremos calcular el histograma de la variable ingresos, pues nos va a dar algo así como esto, como lo que se encuentra acá, ¿no? Como lo que se encuentra esta gráfica. La distribución de frecuencia nos va a dar algo parecido a eso con sesgo positivo. Y cuando calculemos la moda, la mediana y la media, nos va a dar esta relación, ¿no? La moda va a ser mucho más mayor que la mediana y la mediana va a ser mucho más mayor que la moda. Es una relación que de antemano ya puede suceder. Inclusive sin ver, ¿no? Bueno, obviamente están bien. Pero la cuestión es de que si ustedes ya saben cuál es la distribución de frecuencia, ya pueden intuir más o menos la relación que existe entre estos indicadores, ¿no? Entre esos estadígrafos. Y ese es el primero. Veamos otro. El otro es, por ejemplo, cuando la distribución de frecuencias tiene sesgo negativo. Cuando tiene la distribución de frecuencias sesgo negativo, ¿qué significa? Pues está pasando que la variable en cuestión, la variable que estamos analizando, tiene esta forma, ¿no? O sea, tiene un sesgo negativo, se dice. Cuando tiene sesgo negativo, significa de que hay muy pocos valores que tienen un valor muy por debajo, ¿no? O sea, casi negativo, obviamente, se basa por lo negativo. Y hay muchos valores que están cercanas al promedio, ¿no? Eso es lo que significa. Y la relación que existe, pues acá es que el promedio, pues va a ser mucho más menor, ¿no? Que la mediana y va a ser mucho menor que la moda. No hay muchos ejemplos acerca de este tipo de distribuciones. Quizás lo haya con notas, ¿no? Ahí quizás se pueda ver un poco. Pero la gran mayoría, pues, tienen esta relación.
la relación con sesgo positivo. Pero puede existir alguna variable que tenga esta distribución de frecuencia, ¿no? Con un sesgo negativo, es decir, con valores tan, pero tan pequeños y que también sean muy pocos, ¿no? A eso se refiere. O sea, no hay mucho, hay pocos valores que se repiten, por así decirlo, ¿no? Pero con unos valores de magnitud grande, ¿no? Bueno, en este caso podría serlo al revés, una magnitud muy pequeña. Ya, ahora, ¿qué pasa si tenemos una distribución de frecuencias como una campana? La campana de Gauss. Esta es la campana de Gauss. Una distribución simétrica, ¿no? La distribución simétrica, bueno, en estos dos primeros casos, la distribución de frecuencia era asimétrica. En este caso, la distribución de frecuencia es simétrica, como pueden ver acá. Y es que la distribución de datos, como por ejemplo lo que se encuentra acá, esta de acá, que es la distribución de frecuencia, es simétrica, ¿no? Es simétrica. Si estoy partiendo la mitad y justamente el área que hay en la derecha, o sea, lo que está acá, todo esto, ¿no? Es la misma que esa otra. Todo está. A eso se refiere con simetría. Entonces, cuando yo calculo la media, la mediana y la moda, los tres coinciden. ¿Ok? Los tres van a coincidir, o al menos van a estar próximos a coincidir. Entonces, ahí en este caso, pues ya da lo mismo, por ejemplo, elegir a un representante del curso, ¿no? Puede ser, no sé, a ver, tal vez puede ser la persona A, la persona B y la persona C, cualquiera da lo mismo, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, en algún punto de nuestro tiempo, pues nos ha logrado tocar elegir presidentes así, ¿no? Nos da lo mismo. Tal vez en Estados Unidos, hace como unos 5 o 10 años, quizás así pensaba la gente. Da lo mismo, quien entre al gobierno, lo mismo va a hacer. Pero ya últimamente las cosas se han puesto un poco más interesantes, entonces la situación ya cambia, ¿no? Cambia bastante. Bueno, esas son las tres tipos de distribuciones que puede existir en cuanto a la frecuencia, ¿no? De la información y la relación que existe entre esos tres estadígrafos importantes. La media, la mediana y la moda. Y eso les va a ser muy útil para algunas cuestiones, obviamente. Veamos otra. Veamos otra ahora, una medida de tendencia central, que es la media ponderada. La media ponderada, pues, es justamente una, eh, eh, un promedio con el cual nosotros justamente nos adecuamos, por así decir, ¿no? A la información que se repite. Viene dada por esta fórmula, obviamente, la fórmula de la media ponderada es esta. Vamos a colocar acá, aquí. Esta es la fórmula de la media ponderada. La media ponderada es justamente una media donde es ponderada o es justamente una medida que donde pesa más algunos valores, ¿no? W sub i, en este caso para todo i que va de 1, 2 hasta n, se llama ponderador o peso, ¿no? Peso para alguna, peso para alguna variable, ¿no? De hecho, si podemos observar, si se recuerdan ustedes,
¿no? Cuando hemos calculado el promedio para, por ejemplo, para la variable que está agrupada en tablas de frecuencias, ahí multiplicábamos n sub i por x sub i y lo dividíamos entre qué? Entre n, ¿cierto? Este es un clásico ejemplo de una media ponderada. A ver, vamos a volver a... Bueno, es que no tengo acá. Tal vez lo hemos dejado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, tal vez lo he dejado acá. Creo que está acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Vamos a copiar esto. Así. Y lo vamos a copiar acá. ¿Esto qué clase de datos es? Pues obviamente son datos, así como están. Estos datos del número de días de baja por enfermedad, si se recuerdan, ¿cierto? Entonces acá, esto es X, número de días por baja por enfermedad. De 50, no, es días de baja por enfermedades. De baja, ¿no? Ahí está, de baja por enfermedad. Y es que la variable en cuestión o sus valores se encuentran acá, ¿no? En vez de valor, a veces está con X, ¿no? Y sus entidades de este valor X son 0, 1, 2, 3, 4, 5, solo que el 0 se repite 12 veces, el 1 se repite 8, y así, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, esta tablita de frecuencias, representa justamente una variable que está agrupada por una tabla de frecuencias, propio de variables que son continuas, discretas. Y yo quiero calcular la media, ¿no? Bueno, algunos muchachos me presentan así. Dicen, ya, voy a crear la sumatoria de los x y sobre n. Listo. 0, más 1, más 2, más 3. Así lo hacen, en serio. Y está mal, ¿no? Obviamente. 2, 3, aquí 9. Y luego lo dividimos entre el total de datos. A ver cuántos son. 1, no, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre 10 datos, ¿no? Y me va a dar el valor de la... No, eso está mal. Esto está mal. No se hace así. Se hace de esta manera. Es sumatoria de los x sub i por n sub i dividido entre n. ¿Ok? Entonces, esto va a ser 0 por 12 más 1 por 8 más 2 por 5, así, ¿verdad? Etcétera, hasta el último, 9 por 1. Y luego lo dividimos entre los datos, ¿no? O sea, aquí sumamos 50, ¿no? 50 datos. Esto es justamente similar, ¿no? Similar a esta fórmula. Y es que esta fórmula, en el fondo, para x barra, es también un promedio ponderado, solo que en este caso las ponderaciones están dadas por la frecuencia absoluta, ¿no? Si podemos justamente llevarlo así, de esta manera, a ver, ahí está, ¿verdad? Entonces, esta fórmula de los pesos en n sub i sobre n, donde esto podría ser, por ejemplo, sumatoria desde I1 hasta n, ¿no? Esos serían los pesos, W. Sumatoria de los xy por W sub i
dividido entre sumatoria de I desde I1 hasta N, ¿no? Así es. Entonces, la fórmula que tenemos para calcular la media para datos que están agrupados en una frecuencia de datos, como es este, entonces es una media ponderada. Como también existe la posibilidad, ¿verdad?, de poder hacer cálculos con datos que no están agrupados. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Datos agrupados. No agrupados, perdón. No agrupados. Eso es, por ejemplo, cuando X tiene solo valores sencillos. Por ejemplo, 1, 3, 5, bueno, muchos 5 y muchos impares. Digamos, 8, 4. Son los datos. Y resulta que me ha costado muchísimo sacar el número 1. Entonces yo, pues, a mí me encantaría que esto pese un 50%, este que tenga un 5%, este un 30% y este un 15%. ¿Entienden? Este ponderador a veces es relativo de dónde podemos obtener, de información o de alguna preferencia, porque es el investigador quien utiliza esa clase de ponderación, que este ya sabemos que es el vector de ponderación, para calcular el promedio. Bueno, entonces, ¿cómo es esto, profesor? Pues el promedio con estos datos será sumatoria de los X sub I, de los W sub I, dividida de la sumatoria de los W sub I, desde I1 hasta N, desde I1 hasta N. Esto es 1 por 50, más 3 por 5, más 8 por 30, más 4 por 15. Y eso lo dividimos entre 50, más 5, más 30, más 15, ¿no? Así es. Bueno, ¿cuánto será esto? Bueno, pues va a ser un valor, ¿no? A ver, veremos cómo podemos hacer. Abajo es fácil, ¿cierto? Abajo es 100. 30, 40, 45, 50, 100. El único problema es el de arriba, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, 50. Ah, no lo he aprendido. No, mi cálculo era antiguo. más 3 por 5 es 15. Más 8 por 30, ¿no? Así, 8 por 30, más 4 por 15. Ahí está. Ya vamos a tener el dato. Ahí está, es 36, no, 365. Bueno, 365, ¿no? Ese es el dato en el numerador. 365. Y abajo es 100. Y esto es 3.65. Y ese es el valor del promedio ponderado, donde yo he ponderado al primer dato con más peso, luego al tercer dato con un dato pequeño, menor que el primero, y al cuarto, pues después del tercero. Y al último, al cuarto, pues le he ponderado con 5. De manera que así tengo este promedio. ¿No? Es así. Lo mismo sucede para el Producto Interno Bruto, para sacar promedios que realmente valen la pena, ¿no? Como el índice de peso al consumidor. Pues, ¿qué otras más? A ver, o sea, las económicas, ¿no? La tasa de desempleo, la tasa de ocupación, eh, y bueno, cosas de ese estilo. Hay varios usos para el promedio, para el promedio ponderado, ¿no? Y bueno, es así como funciona. Entonces recuerden, en el cálculo del promedio ponderado, el numerador está multiplicando, ¿no? Cada elemento del valor multiplicado por el peso, que sería n sub i, o en este caso w sub i, y aquí multiplicamos justamente, bueno, dividimos entre los pesos, acá.
50 más 5 más 30 más 15. Y ahí tenemos los datos. Es así como funciona el promedio ponderado. Bueno, a ver, ahí está, ¿no? Eso es. Vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? La ventaja de la media ponderada es que no es sensible ante valores extremos o atípicos si se maneja una ponderación baja en esas observaciones. Y esto es cierto, ¿no? Claro, y es que si pueden observar, a ver, si pueden observar nuestros anteriores ejemplos acerca de la distribución de datos, en especial si está sesgada, por ejemplo. El caso este, ¿no? Existe un sesgo hacia el lado derecho. Y es positivo, obviamente. El promedio, pues, se fue hacia arriba, ¿no? O sea, adelante. Pero si yo saco un promedio ponderado, pues ese promedio ponderado seguramente se va a ir por el lado donde existe más información, o sea, con donde exista mayor frecuencia de datos de ocurrencia de algunos elementos de la variable, ¿no? Eso es lo que significa que ese promedio ponderado no tiene efecto o no o es robusto, por así decirlo, ante valores muy extremos, como es el caso de distribuciones que tienen sesgo. Para eso sirve esta media ponderada. Esas son las observaciones y ventajas que tiene justamente el cálculo de la media ponderada. Es de fácil cálculo, ¿no? Bueno, es relativamente fácil cálculo para poder realizar una estimación de ese estilo. Solo necesitamos saber cuál es la ponderación de la información. Bien, entonces, ¿qué otra medida de tendencia central conocemos? El rango medio. El rango medio es una medida de tendencia central que constituye el valor que está a medio camino entre el valor más alto y el más bajo en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el mínimo y luego se divide entre 2, como lo que se encuentra en esta fórmula, ¿no? La fórmula nos dice que el máximo más el mínimo dividido entre 2 me va a dar una medida de tendencia del centro, en especial como representante de toda la información. Bien, ¿cuáles son las observaciones que tenemos? Pues el rango, la medida de tendencia central del rango, se utiliza muy pocas veces, casi no mucho. No sirve siquiera para hacer comparaciones. No es muy bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Imagínense que tenemos un máximo muy grande, pero muy grande. Entonces, el promedio, pues va a superar tal vez al promedio donde se encuentra la mayor parte de la información. ¿No? Este estadígrafo del rango medio es muy sensible ante cambios extremos. Por otro lado, otra de las ventajas es de fácil cálculo, ¿no? ¿A quién no le gustaría sumar el máximo y el mínimo y dividirlo luego entre 2? Ese es como calcular, no sé, con un abaco. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero no es muy usado, ¿de acuerdo? Pero eso es una medida de tendencia central. Ahora, de todas estas medidas de tendencia central que hemos visto, la media, la mediana, la moda, la media ponderada, el rango medio, etcétera, ¿cuál de ellas es mejor? Es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué utilizar? ¿Qué no utilizar? Bueno, pues hay algunas recomendaciones que hay que tomarlas en cuenta siempre, y es el hecho que cuando tengan una información que se encuentra eh, pero muy sesgada, hacia la izquierda o a la derecha, entonces es mejor utilizar la mediana o tal vez una media ponderada, ¿no? Si tienen distribuciones de frecuencia de la información,
simétricas, entonces, pues, o casi simétricas, entonces podrían utilizar indiferentemente cualquiera, ¿no? Pueden utilizar la media, la mediana, la moda, que va a ser casi lo mismo, como les dije. Porque no existe justamente una recomendación general para todo. Siempre existen casos y va a depender justamente de la distribución de frecuencias para poder decir qué estadígrafo es bueno y qué estadígrafo es malo, ¿no? Bien, acá. En el caso, obviamente, de conjunto de datos con distribución simétrica y unimodal, como lo que hemos visto con la famosa campana de Gauss, la media, la mediana, la moda y el rango medio tienden a ser iguales. En el caso de distribuciones asimétricas, entonces sugiero utilizar solo la media como la mediana, ¿no? Aunque podemos utilizar también la moda en este caso. La media no tanto, no tanto. La media ponderada sí. La media es relativamente confiable, es decir, cuando las muestras se extraen de la misma población, las medias muestrales tienden a ser más consistentes que las demás medidas de tendencia central. Consistente en el sentido de que las medias muestrales extraídas no varían tanto como las otras medidas de tendencia central. El que sí varía muchísimo, pues es el rango medio, ¿no? Pues va a depender del máximo de la información y el mínimo. Y es sencillo, obviamente si le cambiamos mucho la información, también va a variar el rango medio y por lo tanto no vamos a tener una distribución por lo menos, bueno, obtener un representante de esa distribución, ¿no? Ese es el inconveniente. Bien, yo creo que con esto acabamos lo que son las medidas de tendencia central. Ahora nos vamos a las medidas de tendencia. Pues nos vamos a ir ¿a dónde nos vamos? A las medidas de dispersión. Ahí nos vamos. Y no encuentro, ¿eh? Distribución de la varianza. A ver, vamos a ver esto. Me parece que no es. A ver. Ahí está. Esto es. Estas son las medidas de dispersión. Ahora, ¿por qué utilizamos justamente dispersión? Bueno, acabamos de hablar un poco acerca de ello, puesto que si podemos observar, podemos ir al inicio, ahí está, ¿no? Cuando nosotros estamos analizando un conjunto de datos, un conjunto de información, vamos a estar interesados en un representante, obviamente, que haga representación a toda la información, ¿verdad? Porque no vamos a mostrar todo, hay que resumirlo en un solo estadígrafo. ¿De acuerdo? Eso es mejor. Y vamos a estar interesados en el centro, ¿no? El representante. Eso es lo que se llama la medida de tendencia central. Ahora vamos a estar interesados justamente en ver la magnitud de esa representación, ¿no? O sea, vamos a tener que cuantificar el nivel de representación de ese indicador, o sea, de ese estadígrafo de tendencia central. Como nosotros ya hemos escogido un representante de curso, queremos saber cuál es la precisión que tiene ese presidente, ¿no? ¿Cuán representativo será? ¿Cuán, eh, cuán representativo de la clase de estudiantes será, ¿no? ¿Cuán representativo? Y de hecho eso es también lo que hablan muy a menudo en en las noticias, ¿no? Siempre quieren algo representativo que represente a las masas. Y una medida para
cuantificar ese hecho, pues se llaman las medidas de dispersión. Vamos a medir en promedio cuánto difiere la información, toda la información de las puntuaciones con respecto a su centro, es decir, a su promedio puede ser, a una medida de tendencia central, generalmente dado por el promedio. ¿Ok? Nos enfocamos a las medidas de dispersión ahora. Dentro de las medidas de dispersión tenemos a la varianza, pues ya la hemos pasado, ¿cierto? La varianza, la desviación típica, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, la varianza está en términos cuadráticos, ¿cierto? Pero la desviación típica, pues está en la raíz cuadrada de la varianza, o sea que ahí tenemos las mismas dimensiones que de la variable y del promedio. Y de hecho ya hemos pasado, hemos visto su fórmula inclusive. Pero existen otras alternativas, es decir, no es la única. No es la única forma de medir la representación, ¿no? O la representación de la información en un solo dato como es el promedio. También existen otras alternativas, como es el caso del rango o recorrido, desviación media, coeficiente de variación y la regla empírica. La regla empírica también nosotros ya la hemos visto. Ya nos vamos a adecuar, vamos a describir lo que es el rango medio, la desviación media y el coeficiente de variación. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Empezamos con la medida de dispersión del rango o recorrido. El rango o recorrido, pues es una medida de variabilidad para ver cuánto de variabilidad posee una información, o sea, un conjunto de información, con solo una diferencia, ¿no? O sea, con el cálculo de la diferencia, restamos el máximo y el mínimo que tiene la información, y ahí está, tenemos el rango o recorrido. Simple, ¿cierto? Pues presenta una desventaja, ¿no? ¿Cómo saber que está utilizando todas las observaciones este estadígrafo? Solo utiliza dos, el máximo y el mínimo, para decir que en promedio tiene tal medida de representatividad. Bueno, es una medida un poco burda, pero ahí está, ¿no? Es una alternativa a la varianza. Si hay observaciones bastante grandes, también va a estar sensible. Este estadígrafo va a ser muy sensible a valores grandes, a observaciones súper extremas. El rango aumenta cuando el número de observaciones también aumenta, ¿no? O bien se queda igual. En cualquier caso, nunca disminuye. Esa es justamente una desventaja de este estadígrafo, que es el recorrido o rango, ¿no? La diferencia entre el máximo menos el mínimo. Tenemos otro, que es la desviación media. Es otra alternativa o alternativa a la varianza. La varianza, pues sabemos que mide la dispersión de la información con respecto a su promedio o su centro, ¿no? Y esa dispersión o esa diferencia se lo hace cuadráticamente. Es decir, se hace la diferencia y se eleva, esa diferencia se lo eleva al cuadrado. Bien, la desviación media pues va a ser igual a la sumatoria de todas las desviaciones absolutas entre el dato y el promedio o su centro. Nada más, eso es todo. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de elevar al cuadrado a las diferencias, en la desviación media solamente se coloca el valor absoluto. Esto es muy interesante, hablar de la desviación media, porque estamos hablando justamente de una medida de dispersión de un estadígrafo, como es el promedio, a través, obviamente, de cálculos operacionales, como es el hecho de extraer o sacar el valor absoluto. El valor absoluto, en este caso, hace que todas las diferencias siempre sean positivas, ¿no? Y de ahí, pues, sumamos las diferencias y ahí tenemos un valor de la medida de la dispersión de la información. No es muy utilizado. Además, es un poquito complicado de calcular, porque ya que tendríamos que realizar la diferencia de la media, no, la diferencia obviamente del dato y la media, y luego sacar el valor absoluto, cosa que la computadora ya lo puede realizar. Eso sí, es obvio.
pero no hay mucho interés en este estadígrafo para calcular la dispersión, ¿no? de la información. Muy poco interés. De hecho, hay una rama de la estadística, una subdisciplina de la estadística, ¿no? Una subrama se puede decir, que es la estadística robusta, donde trata estos temas, ¿no? Temas en los que utilizamos otras alternativas a las ya conocidas. Es el caso de la desviación media, un estudio propio de la estadística robusta. La estadística robusta trata de encontrar estadígrafos donde no sean sensibles ante valores extremos, ¿no? Y ahí están pues distintas opciones de Hubble, Mackendon, bueno, hay un montón. Y sirve para determinados fines. Bien, ahora vamos a adentrarnos al coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida muy utilizada en nuestro medio y compara dos situaciones. El coeficiente de variación compara representatividad y homogeneidad de la información. Representatividad, obviamente, en términos de cuán representativo, es decir, cuán preciso o impreciso es el estadígrafo en cuestión, ¿no? Un estadígrafo siempre es como representante de la información. Y la otra es como un nivel de homogeneidad. ¿Cuán homogéneas están las personas de percibir, ¿no? A un representante como su presidente, ¿no? La mayoría debe ser homogéneamente correcto, ¿no? Bueno, y es que, bueno, les puedo hablar un poquito de política en respecto, si vale el término, pues saben ustedes muy bien lo que está pasando allá en Argentina, y esto es debido justamente a políticas económicas que hacen de que el dinero sobreabunde y obviamente crea inflación, ¿no? Allá tiene mucha inflación. O sea, el peso se está devaluando, el peso argentino se está devaluando. En un inicio, bueno, hablando un poco, ¿no? Del estadígrafo, de un estadígrafo cualquiera, puede ser el promedio, eligieron justamente a su representante, ¿no? Que es de índole de izquierda. Con el tiempo y con las cosas que está haciendo, ya mucha gente deja de creer en ese representante, en ese presidente, ¿cierto? Porque no cumple lo que promete. Entonces la gente antes era homogénea en sus actitudes. Su actitud hacia el presidente, su presidente elegido era más homogénea, ¿no? Más positiva inclusive. La mayoría lo elegía de esa manera. Pero con el tiempo, esa persona que está en el poder ya deja, bueno, ya no es tan creíble con sus actitudes, ¿verdad? Habla mucho, pero, o se prometió mucho, pero no está cumpliendo lo que prometió. Y la gente ya no es homogénea, ¿me entiendes? Ya no es homogénea en su actitud hacia ese presidente y ya se vuelve más heterogénea. Ya inclusive tratan de ya no votar por él en las próximas elecciones. A esto se refiere con homogeneidad y heterogeneidad. Y una medida que en estadística que se utiliza para poder calcular la homogeneidad de un estadígrafo es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación se llama. ¿De acuerdo? Así para que me entiendan muy bien. Entonces, esta medida de homogeneidad que puede tener un presidente, ¿no? O un representante de curso, bueno, un estadígrafo, se utiliza mucho para ver justamente estos dos términos, ¿no? Para ver esos dos conceptos que parecieran de que no ocurriesen, pero en realidad ocurren. El coeficiente de variación tiene la siguiente fórmula. Por eso podemos justamente llevarlo. Es el cociente entre la desviación típica dividido entre el promedio entre valor absoluto, ¿no? A eso se refiere. Y luego se multiplica por 100 cuando se hace interpretaciones, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a llevar acá, aquí, y ahí está. Ese es el coeficiente de variación
o coeficiente de dispersión relativa también se lo llama. Y este, pues, es un valor, este coeficiente de variación de una variable estadística X, llamada así, coeficiente de variación. ¿No? De la variable, en este caso, X. La variable X es obviamente cuantitativa, puede ser esta discreta o continua, ¿no? Entonces, este coeficiente de variación es igual a la desviación típica dividido entre el valor absoluto del promedio. Y a esto se le multiplica por 100 generalmente. Claro, esto está, este coeficiente de variación que está acá arriba, está en tanto por 1. Saben, ¿verdad? En tanto por 1 significa que está entre 0 y 1. ¿Verdad? Eso significa tanto por 1. Y cuando multiplicas por 100, ¡pa! Se ha ido, ¿no? O no se ha ido. Me sigue. ¿Se lo escucha, Lisa? Ah, ya, pensé, por un momento pensaba de que se han ido 8. A ver, no sé. Ya. Hay una buena pregunta de nuestro amigo Eric, nuestro compañero. ¿Cuál de los tres es precisa, no? La forma de poder medir la precisión de la media, de la moda y de la mediana es calculando sus respectivas errores o sus respectivas desviaciones típicas. Acá, pues vamos a ver justamente, mayoritariamente, la varianza de la media, o sea, la dispersión del promedio, que se lo hace con respecto al promedio. La moda se lo va a utilizar solamente cuando tengamos justamente información cualitativa o tenemos información donde abunde una sola característica del conjunto de datos, ¿no? Y la mediana cuando tengamos justamente datos donde existen valores extremos, ¿no? Valores que están justamente que están por encima de algunos, en algunos casos, son exorbitantes, ¿no? Bueno, por alguna razón, me están viendo, ¿cierto? ¿O no me están viendo? ¿Me están viendo? Ya. Si no ven, me avisan, por favor. Ya, entonces, una medida para ver eso, o sea, una medida para ver justamente el error, por así decirlo, o el nivel de representatividad del promedio, es el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación va a medir justamente el nivel de representatividad del promedio, ¿ok? Y también el nivel de homogeneidad de la información. Entonces mide dos cosas. Ahora, puede estar en tanto por uno, así como lo que se encuentra en a ver, acá, ¿no? En esta fórmula, ahí está, eso está en tanto por uno, o puede estar justamente como lo que se encuentra acá, en tanto por ciento, cuando se lo multiplica por 100, ¿no? Esto se llama en tanto por ciento. Y es que, claro, aquí ya va a estar con esto, ¿no? En tanto por ciento, ¿qué significa? Que está entre 0 y 100, ese valor. ¿Ok? A eso me refiero. Bien, entonces vamos. Es una medida obviamente no negativa, ¿no? De hecho, si analizamos un poquito acerca de esta fórmula, en el denominador, el promedio de una variable, pues puede ser justamente negativo. Y pues un positivo con un negativo, pues va a dar negativo, ¿no? Y eso no es lo que se requiere. Por eso es que está en valor absoluto, el promedio, para que salga positivo el coeficiente de variación. Si ese coeficiente de variación es negativo, bueno, no funciona. Ya tendría otro aditamento, ¿no? Sería útil para otras circunstancias, como es el caso del coeficiente de correlación. Ese es otro tema, pero acá estamos asumiendo de que el coeficiente de variación, o sea, este, es siempre positivo.
y que no tiene un tope, ¿no? No tiene un máximo, ¿ok? No tiene puede ser 1.000, 1.000.000, 2.000.000. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, la situación hay que ponerla todo claro, ¿cierto? Entonces, no tiene un límite, pero podemos colocarle justamente intervalos para ver esa representatividad. Entonces acá voy a copiar todo esto. Ahí está. Y le voy a colocar acá. Acá lo vamos a colocar. A ver. Ahí está. Si el coeficiente de variación es menor del 50%, eso quiere decir que la media se considera representativa. ¿Ya? En términos generales. Todavía esto es en términos generales. Pero si hablamos, por ejemplo, en términos de estadísticas oficiales, ¿qué son las estadísticas oficiales? ¿Son los policías? No. Las estadísticas oficiales son los que maneja el gobierno, ¿no? Y lo trata como oficial. Y no existe otra estadística que pueda ser comparable a esa estadística. Es oficial. Es lo que maneja el gobierno. Por ejemplo, el nivel de la tasa de desocupación de Bolivia. En el último mes creo que era 4,3%. Entonces, no hay otra estadística que pueda ser un poco más arriba, un poco más abajo, más que esa, porque proviene de toda una operación estadística. A eso se llama estadísticas oficiales. Pero para que sean estadísticas oficiales, el coeficiente que se calcula, o sea, el coeficiente de variación, tiene que ser menor al 20% para decirse que es representativa, ¿no? Para decir que X barra, ¿no? O el estadístico o el estadígrafo es representativa. Ya, ¿y cuál es el coeficiente de variación de la tasa de desocupación del mes anterior? Pues llegaba justamente al 6% o algo así, llegaba, que yo sepa, ¿no? Inclusive puede ser menos, 1%, bastante representativa es eso. Pero eso ocurre en términos de estadísticas oficiales, ¿de acuerdo? Ahí se exige que el estadígrafo sea mucho más representativo, pero no se requiere, bueno, obviamente si se pasa de eso, o sea, acá por ejemplo, si se pasa del 50%, entonces la media se considera no representativa del conjunto de datos. En este caso, en términos de estadísticas oficiales, tendría que ser mayor al 20%, ¿no? Ahí ya es algo referencial nomás. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y es que hay una discusión, a ver si podemos hablar un poquito más de política. Y es que hablando justamente de la tasa de desocupación, es un tema álgido, ¿no? Que tiene todos los países. Y es que justamente la tasa de desocupación mide cuántos desocupados, o sea, cuántos desempleados hay en una región, ¿no? De toda la población en edad de trabajar. Entonces, según las estadísticas de nosotros, hay 4 de cada 100, ¿no? De cada 100 personas, hay 4 que están desocupadas. Eso es lo que quiere decir. Si esa tasa de desocupación es bastante elevada, entonces eso significa que hay más desempleo, ¿no? No hay mucho empleo. A eso significa. Entonces, todas las entidades, ¿no? Las entidades políticas, los ministerios, más que todo, luchan, ¿verdad? Para que las estadísticas sean oficiales y que nadie más lo pueda refutar. Pero ahí ocurre de que vienen justamente algunas fundaciones, como la Fundación ARU, la Fundación de Milenio, bueno, y cosas de ese estilo. Bueno, hay varias, ¿no? Y cada uno, según sus metodologías, dice, no, la tasa de desocupación es 10, no, la tasa de ocupación es 15. Y viene otro especialista y dice, político además, no, puede ser 20%. ¿Ven cómo es la discusión entre estadísticas? Y es que todo el mundo puede decir un montón de
de estadísticas, ¿no? De estadígrafos, puede ser que sea 20, puede ser que sea 15, pero nadie, si se van a dar cuenta, nadie habla del nivel de error o el nivel de representatividad que tiene ese indicador, ¿no? Esa tasa. Nadie dice eso. Porque claro, porque puede ser de que sea 15, pero su coeficiente de variación puede ser, por ejemplo, un 50%, ¿no? Entonces no le conviene al que sabe decir, ¿no? Yo tengo una tasa de desocupación con un 50% de variación. Todo el mundo se le va a reír en su cara. ¿Me entienden? Mientras más menor sea el coeficiente de variación, más representatividad tiene ese estadígrafo, esa tasa de desocupados, por ejemplo, ¿no? A eso atina este tipo de medidas, como es el caso del coeficiente de variación. Y es que, claro, es política, pues, política también. Es para las personas políticamente, lo políticamente correcto es bajonearle al gobierno, ¿no? Y para el gobierno lo políticamente correcto es que la tasa de desocupación baje. Bueno, cosas de ese estilo. O sea, algún día ustedes, si es que si van a trabajar en estadísticas oficiales, pues se van a topar con este estilo de coeficientes de variación de menores al 20%. Y eso está normado, ¿no? Pero en otros países, en los países europeos, por ejemplo, ahí la estadística oficial tiene que ser, o sea, el coeficiente de variación tiene que ser menor al 10% inclusive. Hasta ese nivel han llegado allá en los europeos, en otros lados, ¿no? Pero eso es otro cuento, sigamos nosotros con nuestro camino hacia las estadísticas, obviamente, la estadística 1. Eso es con respecto a la medida de representatividad. Ahora, con respecto a la medida de homogeneidad, aquí, pues la medida de homogeneidad, en términos prácticos, nadie tampoco avisa, porque el coeficiente de variación tiene que ser menor a 35%. Entonces se dice que los datos son homogéneos. Si el coeficiente de variación está entre 35 a 70, entonces se dice que los datos son medianamente heterogéneos, ¿eh? Y si el coeficiente de variación es mayor que 70, entonces se dice que los datos son severamente heterogéneos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si calculamos el coeficiente de variación bueno, digamos, que puede llegar inclusive a más, como está abierto acá, pues con 100, pues eso significa que lamentablemente el estadígrafo pues no es buen representativo, no es buen representante del conjunto de datos y que represente a toda la información, ¿no? Es el caso del juego de la Diana, ¿no? Cuando se juega el juego de la Diana y las observaciones, pues ahí es como que un ciego estuviese jugando, ¿no? A eso se refiere. Si tenemos un coeficiente de variación mayor a 70, pues significa que pues hay una persona que no está viendo la Diana y está dando al azar, está jugando al azar. Pero bueno, esa es la situación con respecto a la homogeneidad. Entonces, sigamos. Para eso sirve el coeficiente de variación. Vamos a ver ahora las medidas de posición. Bueno, no sé si tienen preguntas antes de entrar a la siguiente etapa. Está bueno, tal vez acá, ¿no? No hay nadie. Está bien. Pues bien, eso es con respecto a las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión justamente miden con la dispersión en realidad, ¿no? La dispersión de los datos con respecto a una medida de tendencia central, generalmente la media. Y muestra, justamente, o mide el grado de precisión, en este caso como la varianza. La varianza, por un lado, mide la dispersión y por otro lado, mide el grado de precisión de un estadígrafo. ¿De acuerdo? Eso en su momento les he explicado. Ahora vamos a pasar a los estadígrafos de posición. ¿Qué son? Pues son aquellos que particionan a la información en partes iguales, ¿no? Es como si quisiéramos partir un pastel a toda nuestra familia en partes iguales, ¿no? A eso se refiere
con estadígrafos de posición. De hecho, hemos visto uno en las medidas de tendencia central, que es la mediana, que también es una medida de posición, porque la mediana particiona a la información en partes igual, en dos partes, ¿no? 50% y 50%. De hecho, está en las medidas de posición. Y eso es el primer ejemplo, si no me equivoco. Ah, bueno, no está acá, está acá. ¿No? Ese es. Aquí está. Les voy a pasar, obviamente, esta información. No se preocupen, al igual que el video, etcétera. Tenemos las medidas de posición más usuales son los percentiles, bueno, y las especificaciones de los percentiles. Tenemos los cuartiles, los deciles, que son también en el fondo percentiles. De hecho, los percentiles son los que más se utilizan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de percentiles, y su nombre de percentiles de porcentaje, ¿no? Entonces son aquellos valores que particionan a la información o la distribución de información en 100 partes iguales. Cuando hablamos de los cuartiles, estamos hablando de 4, ¿verdad? Entonces son aquellas medidas que particionan al conjunto de datos en 4 partes iguales. Cuando decimos deciles, entonces hay como decil de 10, ¿no? Entonces, esto es algo que vale la pena mencionar porque, bueno, les va a ser muy útil. Cuando dice deciles es porque hay un 10, y es que son valores que particionan a la nube de puntos, ¿no? A la nube de información en 10 partes iguales. ¿Ya me tienen? ¿Me están entendiendo? Entonces vamos con los percentiles. Los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Vienen de percentil, de por ciento o de 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, el percentil 90, si hablamos del cálculo del percentil 90, es un valor tal que el 90% de los valores son menores y el 10% de los 10% son mayores que ese valor, ¿no? Del percentil 90. A ver, ¿cómo podemos realizar esto? Vamos a copiar todo esto y lo vamos a llevar acá, ¿no? Aquí, nuestro borrador, ¿no? A ver, vamos a copiar esta misma gráfica, ¿no? A ver, ¿cómo podemos copiar? Ahí está. Bueno, yo quiero esta gráfica. Ahí la voy a llevar acá, ¿no? Ok, esta es mi distribución de frecuencias de mi información. Toda mi información está representada en este histograma. Y cuando quiero calcular el percentil 90, y es que, claro, a ver dónde está mi puntero, a ver, vamos a ver. El percentil 90, a ver, vamos a ver. O sea, el percentil 90, hemos dicho, ¿no? Podemos asumir que es P90, ¿de acuerdo? Entonces, ese P90 debe estar por acá, me imagino. ¿Por qué está ahí? Porque hay un 90% que se encuentra acá, por debajo de ese valor, y hay un 10% por encima. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Bueno, ese 10% no se ve muy bien. Tal vez hay que cambiarle un poquito y va a ser 10%. ¿De acuerdo? Entonces, por debajo de este valor que se llama P90 o percentil 90, hay un 90% de información por debajo y un 10% superior, por encima de ese valor. Ese es el percentil 90. De hecho, el percentil 50, vamos a copiar de nuevo. El percentil 50, ahí está, ¿no? El percentil 50, ¿quién es el percentil 50? Percentil 50. El percentil 50 es aquel valor que, digamos, está acá, ¿no? P50, o sea, P50, ¿no? Es un valor tal que por debajo de ese valor está el 50% y por encima de ese valor está otro 50%, ¿no? Pero este es similar a la mediana. O sea que la mediana es igual al percentil 50, ¿no?
La mediana comparte dos situaciones. Es un estadígrafo de posición central y al mismo tiempo es un estadígrafo de posición. ¿De acuerdo? De eso se trata. Ahora veamos lo que son los deciles, ¿no? O los cuartiles, como quieran, lo que hemos llamado cuartiles, ¿no? Ahí está, cuartiles lo hemos llamado, en 4 partes iguales de cuartiles. También hay quintiles, ¿no? Quintiles de ingresos, tal vez han escuchado alguna vez. Y los deciles son aquellos que se parten en 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a hacer más ejemplitos para que esto quede completamente explicado, ¿no? Ya tengo y es que claro, la distribución de frecuencia, como la que estoy mostrando, pues es, por así decirles, ¿no? Es la idónea. O sea, debería ser así, simétrica, pero en la vida real no va a ser simétrica, va a tener ciertas asimetrías, ya sea positiva o negativa, o incluso varias modas, ¿no? Y para eso se necesitan otras distribuciones de frecuencia y que deben ser asociadas a otras, inclusive con probabilidades, a otras distribuciones de probabilidad. Bueno, vamos por los cuartiles. Estamos hablando de cuarto. O sea, tenemos el P sub 1, el P, bueno, cuartil con C vamos a hacer, ¿de acuerdo? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Hacia dónde quedarán estos cuartiles? Pues uno va a estar dado, digamos, por acá. A ver, vamos a más o menos por acá. El otro va a estar por acá. Y el otro por acá, digamos, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Por acá, digamos. Entonces, el cuartil 1, vamos a llamarlo C sub 1, va a ser este. Este va a ser el C2 y este va a ser 3. De manera que el cuartil 1, esto, vamos a llamarle cuartil 1, lleva consigo un 25%, ¿cierto? Por debajo de el C sub 1 y un 75% por encima, ¿no? De el cuartil 1. Entonces acá pues podemos tener, a ver, vamos a llevarlo así, a ver si da. A ver aquí. Vamos a borrar esto, ¿no? Esto borramos y nos quedamos con el 1. Este es el cuartil 1. Cuartil 1 o C sub 1. Esto quiere decir que por acá hay un 25% y de este valor hasta el último hay un 75%. Total, 100%, ¿cierto? 100% de la información sería contar todas las observaciones hasta el último, desde el primero hasta el último, 100%. Es que claro, 25, bueno, estamos hablando, ¿no? 25 más 75, pues es igual a 100. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Ahora, el cuartil 2. ¿Qué pasa con el cuartil 2? El cuartil 2, pues es algo sumamente extraño. Bueno, de hecho, no es tan extraño, sino que es otra coincidencia. En el cuartil 2, ¿cuál es? Pues va a ser este, ¿no? Vamos a colocar esto y ahí está. Este es el cuartil número 2, ¿no? El cuartil 2, ¿no? O C sub 2. Ahí está. El cuartil 2, bueno, nos estamos sumando de 25 en 25. Ya saben de acá, desde el mínimo valor
hasta el cuartil número 1, pues hay un 25%. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro 25%. De acá a acá hay otros 25%. Y de acá hasta el último máximo valor hay otros 25%. ¿No? Están divididos en 4 partes. Entonces, si sumamos los dos primeras, tenemos el 50%, ¿no? O sea, desde el mínimo valor hasta el cuartil 2 hay 50%. Y desde el valor del cuartil 2 hasta el máximo hay 50%. Es decir, que el cuartil 2 es igual al percentil 50, es igual a la mediana. Otra coincidencia, ¿no? Bueno, no es una coincidencia, pues números nada más, de las particiones que se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, así. Ya el resto ya lo conocen para el cuartil 3. Perfecto. Comprendido. Eso, perfecto, me han entendido. Perfectamente, me entendieron muy bien. De eso se trata, ¿no? Y luego tenemos los deciles, aquellos que particionan la información en 10 partes iguales, ¿no? Pero no está por demás la explicación, basta con estos dos. Y veamos algunos ejemplos. Bueno. ¿Cómo calculamos bueno, ya estamos en 52, ¿no? 18 con 52. A ver, no sé si la próxima nomás hacemos esto. Sí, ¿no? Podemos hacer la próxima. Y pues podemos hacer algunos ejemplos hechos en programas, ¿no? De hecho, los paquetes que realizan esto muy bien, bueno, para las gráficas, pues son Python, está R, ya están construidos los comandos para realizar esas gráficas y todo. De hecho, también les he mostrado, ¿no? En la anterior clase, el paquete Statistics. Pero no sé, a ver, díganme ustedes si es necesario que les enseñe un poquito de Python. Es una breve introducción. ¿Es necesario? Así que por lo menos no sé, una presentación o algo así. Me parece que está por demás, ¿no? ¿O no? A ver, ustedes díganme. Si es que conocen Python o les enseño. Estimados. A ver, veamos las respuestas. Tal vez es mejor. Hasta usar Django, ¿cómo? Pues, no, Django ya es otra cosa, ¿no? Es como para crear páginas web y todo eso. El backend, no. O sea, algo sencillo, ¿no? Una pequeña introducción. Ya, entonces la próxima, una pequeña introducción, ¿ok? Les voy a presentar una pequeña presentación, unas cuantas láminas y de ahí, pues ustedes, ya se los dejo el resto para ustedes, ¿ok? Porque sí, entiendo, tal vez hay estudiantes que no saben, no conocen. Yo tengo entendido que se me han dicho, ¿no? Tal vez estoy mintiendo, bueno, tal vez me mintieron o algo así. Me dijeron de que en laboratorio creo que es en la 121, no sé, algo así, en el laboratorio de informática, ya pasan Python. O sea, no es lo que me han dicho, ¿no? Entonces, por eso también, pues yo eh, me animé, ¿no? A realizar el paquete Python con estadística. Así, algunos docentes. Ah, ya. Bueno, pues. Bueno. Entonces la próxima, ¿de acuerdo? La próxima les muestro así una breve explicación de lo que hace Python, unos conceptos así súper
generales y se los dejo a ustedes para que investiguen más. Porque hay un montón de información sobre Python y el resto ya va a depender de ustedes. Perfecto, pues les dejo. Muchas gracias. Ah, y la auxiliar la próxima semana se va a presentar. Y estén atentos, voy a dejar en la primera guía, se los voy a dejar justamente a más tardar. Bueno, de hecho ya lo tengo, ¿no? Hoy en la noche se los subiré, la guía número 1. Bueno, son aproximadamente, la primera guía son por encima de los 20 ejercicios. Luego con las demás guías van a ser ya menores, ¿no? Van a ser menores a 20 inclusive. La primera sí que es más alta, porque hay que practicar, por eso. Así es, pero eso lo concuerdan con su, o sea, lo acuerdan con su auxiliar, ¿de acuerdo? Si, o sea, hay un 15% que es de parte del auxiliar, es decir, yo no me meto en ese 15%, ustedes hablan con él, con el auxiliar o la auxiliar, para ver cómo pueden obtener esa, tal vez con un examen, tal vez resolviendo ejercicios, los pares, impares, ustedes los pares, el auxiliar los impares y así, no sé, tienen que ponerse de acuerdo. ¿De acuerdo? La o el auxiliar. Porque había un problema con respecto a- al examen, no sé, algo así había un pequeño problema y se pospuso. Y hubo problemas. Pero bueno, se lo dejo a ustedes. Ese 15% se lo tienen que ganar y tienen que ponerse de acuerdo con el auxiliar. Y el auxiliar o la auxiliar pues me va a entregar ese puntaje del 15%. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos así, estimados. Un gusto. Si no tienen preguntas, pues nos escuchamos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Listen, disculpa una pregunta. ¿Sí? Todavía no estoy matriculada. Le mandé mensaje, pero me dijo que lo iba a ver en la lista porque recién me hice cambio con las cartas. Ah, sí. O sea, ¿cómo es eso? Si estás matriculada, pues sí puedes realizar No, ese no entré a la plataforma y no me deja ver nada lo que es el contenido y tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, ya, eso resolveremos ahora mismo. A ver, vamos a ver. Bien que me dijiste, ¿no? A veces, pues con todas las cosas que tengo que hacer, se me olvida. Se me olvida. Entonces, ahora mismo, a ver, vamos a ver. Vamos a entrar a WhatsApp y te envío. Yo creo que me enviaste, ¿no? Un mensaje, ¿cierto? Entonces ahí te mandaré el enlace. Sí, Listen, le mandé mensaje y por favor, a la plataforma me puede matricular, es que no puedo ver todavía el contenido. Ya. Perfecto. Les voy a enviar un mensaje. De hecho, también pásame tu correo. Te voy a dar una invitación a Classroom. En Classroom está también el programa. Ya le ¿Ya? mandé, licenciado. Ya, perfecto. Yo voy a ver. Entonces, te hago la invitación para la plataforma. ¿De acuerdo? Abigail. Sí, licenciado. Ah, ya, perfecto. Y gracias por hacerme el recuerdo. Ya en este momento lo hago. ¿Ok? Abigail. Ya está bien, gracias, Lice. ¿Listo? ¿Alguien más que...? Ya. Ok. A ver, vamos a resolver ese problema. Ah, bueno, está... Le hice una pregunta. ¿Sí? Para el Moodle, ¿usted nos tiene que matricular o cómo hace? Sí, para Moodle yo tengo que matricular manualmente. Ah, Pero ya, porque ahorita sí, no ha creado todavía el espacio en Moodle. no, de hecho ya debe estar. Solo lo que hay que hacer es matricular a todas las personas que tienen acceso a la plataforma. Y la plataforma es esta, les voy a entregar. Claro, les voy a enviar también esta, el enlace para que entren. Es este, por si acaso, ¿no? Es el que está en el chat. Ahí se los puse. Ahí es el enlace para entrar a la plataforma.
Ahora ahí ya debe estar creado nuestro curso. Lo que faltaría es justamente que yo les matricule. Esa matriculación es manual, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la matriculación de la facultad, ustedes con la facultad o ustedes con la casa. Es una matriculación en términos informáticos de la plataforma y yo, ¿no? Ustedes, yo y la plataforma. Ya. Bueno, Si yo les... ahorita estoy revisando, no me aparece nada de estadística. Ah, entonces todavía no debe estar. O tal vez está en la casera de estadística. Y si te vas a inicio, o inicio de sesión, Inicio del o sitio. inicio del sitio, casera de estadística, ahí debería estar. Debería. A ver. Info. Yo les voy a enviar o sea, los pasos para entrar una vez que ya estén. Lo importante es que tengan acceso. Y Ya. para eso, pues yo tengo que tener el total de los estudiantes ya, eh, pues, inscritos, ¿no? A la materia. Y eso lo tenemos que hacer para antes de este fin de mes. Ya. Entonces aún hay tiempo, ¿no, Liz? Ya han dicho. Sí, hay Hay, todavía tiempo. Hay todavía tiempo, o hay, sea que esto lo vamos a está hacer, bien. sí, solamente lo vamos a hacer para colocar los materiales, los videos, para que sea más rápido. Y además Ya. para prever, bueno, Dios no lo quiera, si es que hay otra nueva pandemia, pues con esto nos bueno, Dios no lo quiera, ¿no? Pero vamos a prever, ¿no? Si es que sucede algo malo, entonces vamos a estar en esa plataforma. Pero por el momento, que yo sepa, pues falta, creo. Hay un pequeño problema que hay que solucionar con respecto a la creación de estos cursos, pero lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Si ya está, entonces yo les voy a enviar un mensaje por WhatsApp. De hecho, tengo que enviarle también a la señorita ahora mismo para todos. Y ahí voy a estar comunicando todo, ¿ok? Está bien, Liz, gracias. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Ya, a ver, invitemos. A ver cómo es esto. Pues bueno. Esta tarde, a ver, vamos a ver. Tiene que WhatsApp. Pero ¿por qué tarda tanto WhatsApp? Mm. Ya debe ser por esto. Listo. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Licenciado, buenas noches. ¿Será que me puede matricular a mí más? Claro, lo voy a hacer. No te preocupes. Sí, por favor, Eh, porque ya le he enviado su WhatsApp y aún no estoy tampoco. ya, pero puedes entrar a Classroom, ¿cierto? O no puedes. No, ni tampoco me ha enviado lo que es la invitación, digamos, ni del Classroom ni nada. ¿Te has Solo estoy en inscrito? WhatsApp. Pero te has inscrito. Ya, has